Capítulo 59. El maestro Argemiro. Desde meses atrás, según alcancé a maliciar, se venía debatiendo algo acerca de mí. Cuando ya se creía llegado a un acuerdo, alguna nueva idea, cierta reflexión del uno o de la otra, sembraba indecisión o una manifiesta vaga discrepancia. Yo me vi obligado a ponerle más y más cuidado al asunto. Terminé por darme cuenta cabal de lo que ocurría. Pero como a mí no me correspondía transar, me desentendí, fuera de estar convencido que mi vida constituiría en vivir ni más ni menos como estaba viviendo. Notaba así que a mí me iba quedando aislado. Mis amiguitos ya no permanecían en el pueblo durante el paso del día, se ausentaban con sus padres a trabajar mina o independientes a cortar leña, cuando no su racimo de primitivo, aquellos cuyos papás tenían cementera. Los días se me hacían largos, jugando solo. ¿Y qué tal aprender carpintería con mi tío Juan o sastrería con el amigo Carlos? Y para manejar el pedal. En último caso, me serviría la vieja máquina de mano de mi mamá. En verdad, esa última posibilidad no me entusiasmaba. Verme darle vueltas a una rueda de máquina con la mano me parecía cosa de mujer. No, esto no me sonaba. Y me sentaba horas y horas en el terraplén de cemento de la casa nueva a pensar. A imaginar las añazas de Adriano, Luis de Brando, Manolo, Miguel Ángel jalando hacha y machete o zambullendo con sus bateas sacando oro. El sol arda, que arda. El vapor denso subía del arenal, del cascajo, de la playa que alcanzaba yo a ver en la orilla del río Quito, frente al pueblo. El vuelo de un cucarrón o de una abeja sobre mi cabeza hacía un ruido estridente. Tal era el mutismo del pueblo. A ciertas horas no transitaba lo que se llama un alma. Yo me concentraba a escuchar la quejumbre del río, a tratar de localizar de dónde salía el lamento, cuyo eco me llegaba de la tortola boba. Y había algo extraordinario, la veleta, que cambiaba de posición sobre la torre de la iglesia. Mi papá me había explicado que giraba por estar montada sobre aceite de araña o una nance en un rincón del piso de abajo. Entonces yo me montaba en una silla y con un palo de escoba le desbarataba el tejido. En un pris-pras el insecto recorría su mundo y lo reconstruía. Y cuando dentro de nuestra casa iba viniendo bordoneando una nona, me alegraba porque mi mamá o mi papá, si no estaba en Certegui, iban a llegar de Ibordó. El término exacto no es debatir. No era que estuviesen debatiendo algo relacionado conmigo. Mi papá y mi mamá era más bien poniéndose de acuerdo. El otro proponía una cosa mientras el otro la redondeaba. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, evocaba este proverbio. Mi mamá y mi papá se lo arrebataba. No, nena. Lo que sea de hacer mañana, pues, que se haga hoy. Vayan a llamar a mi compadre Argemiro. Mi mamá me dio la orden, pero por ahí no había nadie. Ni Ernestina, ni Rosa, ni Elba, ninguno de aquellos que ejecutaban los mandados. Mi mamá miraba a todos los lados, hacia el balcón, al fondo, hacia la cocina. Nadie. Sus ojos se encontraron con los míos. Tal vez adivinó a través de mi rostro mi deseo de hacerme útil, de candidatizarme yo mismo para cumplir la diligencia. Se sonrió. En su gesto vi que ella hubiera querido responderme: tú no puedes. Yo sí puedo, mamá. Así como voy a donde mi tío Juan. Sí, Magdalena. Déjelo que vaya él mismo. Yo nunca me había aventurado a pasearme hacia el lado del río Quito, salvo hasta la peluquería de mi tío Abraham y la sastrería del amigo Carlos N.
Tal vez porque de ahí para allá comenzaban las tiendas, transitaba la mayoría de la gente del pueblo, andaban perros, los transeúntes se fijaban bien en todo y había mucho que se compadecían de mí al verme arrastrándome y esa actitud me daba rabia. Cuando yo oía murmurar, pobrecito el muchacho de Venancio, me subían ganas de ser ya un hombre, pararme y pegarle a ese individuo o a esa mujer. El maestro Argemiro vivía siguiendo el mismo lado de nuestra acera, en la última casa de la calle, una casa nueva de madera y techo de zinc, de 2 pisos, levantada prácticamente en la pura orilla, donde empezaba una playa de arena. Desde lejos, la casa lucía un amplio balcón sobre la calle, que daba la vuelta prolongándose a lo largo de la pared, cara al río, para empalmar con una escalera exterior bordeada de un balustrada desde el primero hasta el último escalón. Desde lejos solía verse al atardecer al maestro Argemiro, en el balcón, sentado recostado en una silla, leyendo. Si no, de codo sobre el panorama o paseándose paso a paso de una punta del balcón a la otra. Resultaba tentador penetrar la mansión del maestro Argemiro. Yo hubiera podido ya ir allá, tanto más fácil cuanto que él era primo hermano de mi mamá. Eran compadres, padrino de Esila, se habían criado juntos, se trataban como hermanos. Yo ya no andaba completamente desnudo, sino con una especie de camisola de lienzo, sin nada por debajo, naturalmente. Abandoné el salón y sentado saltando en algas los escalones, bajé para continuar gateando o en 4 patas, por la acera, en busca del maestro Argemiro. Serían las 4 de la tarde según yo mismo había aprendido a calcular las horas, echando un vistazo al color del cielo, o siguiendo los pasos del sol, o de acuerdo con el tamaño de mi sombra. La calle se iba inclinando más y los andenes iban siendo más altos al tenor del piso de las casas más elevadas, de suerte que al crecer el río no se enegara. Pero no pude continuar por los Petriles, pues el maestro Argemiro quedaba separado por un solar. Fuera de que el propio andén del maestro había tenido que ser construido sobre guayacanes, quedando suspendido como un balcón. Una escalerita improvisada permitía subir. Yo iba solo. Poca gente en la calle, sin embargo, suficiente para observarme. Nadie me ofrecía ayuda. Se habían dado cuenta quizá de que a mí eso no me agradaba. Pero discretamente yo los notaba atentos a acudir en caso de ocurrirme algún percance. Con los brazos me fui aferrando y escalé la primera cima. De ahí gané la escalera aquella de la balustrada frente al río. Antes de subir permanecí un rato sentado sobre el primer escalón. Abajo se extendía un arenal sobre el cual se recostaban las narices de varios potros y canoas. Al frente una playa que empezaba más arriba y acababa bien abajo. Allá también se hallaban, barrados, potros sostenidos por palancas, clavadas por el hueco de la nariz. Había muchas mujeres dobladas, el agua hasta la cintura, lavando metal. Algunas tenían un hijito apado a la espalda, jugoteando o llorando o dormido. Y desde el límite del cascajo hacia adentro, la selva verde, tupida, precedía unas palmeras de chontaduro en cuyas cúspides se mecían unas mochilas largas, estrechas, que eran los nidos de los pájaros mochileros. Siguiendo la corriente se sucedían unas detrás de otras las cocinas de las casas, casi todas sin paredes, o estas descolgadas, que ya casi se desprendían. Los fogones apagados, mudos, se alzaban sobre sus propios soleras y puntuales propios independientes del piso, clavados en tierra. Luego el río daba una curva, hasta ahí llegaba el pueblo. Allá, detrás de esos últimos techos de paja, de esos últimos pedazos de paredes de palma, yacían los escombros de la vieja casona, de la planta eléctrica
y los pedazos del motor. No se distinguía el río Sértegui, pero desembocaba detrás de las ruinas del motor. Al otro lado, encima de una lomita, se alzaba el cementerio. El que había hecho la casa donde vivía el maestro Argemiro tenía gusto. Hubiera podido yo arrancharme sobre ese primero escalón. Mis ojos no se cansaban frente al río, ni a aquello que lo circundaba. Continué, pues. En la mitad de la escalera casi me asustó una inesperada exclamación bajada de arriba. ¡Ay, Dios santo, maestro! ¿A qué no adivina? ¿Quién viene ahí? Alcé la cabeza. ¿A quién veo? Al turco David saltando los escalones a mi encuentro. No fue cuento, sino que me alzó poniéndome como a caballo entre los hombros y la nuca, contento. Ya el maestro Argemiro había salido a la puerta que daba a la escalera y efectivamente se sorprendió. ¡Arnoldo! Gritó. Oiga, maestro, este muchacho ya está pesado, está oyendo. Oh, Arnoldo, cuánto te agradezco haber venido hasta mí. Esto es para mí, como la buena nueva. Es, a partir de hoy, que me doy cuenta de que nunca estaré solo. Al maestro me arrebató de los hombros del David y en sus brazos me llevó al salón, donde me sentó en una mecedora. Yo no había tenido tiempo de decir una palabra. David, sírvele un plato de dulce de piña a Arnoldo, pidió el maestro al turco David. Yo vine, fue a decirle que mi mamá lo necesita. Le transmití el encargo. Está bien, respondió el maestro y empezó a alistarse para salir. El turco David era el cocinero del maestro Argemiro. Todo mundo lo llamaba turco. ¿Por qué? Hombre alto, fornido, ágil, negro, pero me parece que no muy negro. Quizá no tenía el pelo tan apretado, sino ligeramente suave. Unas hebritas de cana indicaban que era un hombre ya recorrido. Siempre tenía la sonrisa en los labios y en poco tiempo se había hecho querer del pueblo. A pesar de ser buen conversador, que se detenía pacientemente cada paso a saludar al uno y al otro, no por ello se le zafó una palabra indiscreta. Hombre diligente, no se le vio correr, no se supo que se le hubiese olvidado esto ni aquello. Estricto cumplidor con su deber, tampoco se le notó intransigencia. El maestro Argemiro había depositado en él plena confianza. El hecho mismo de que el turco David fuese su cocinero despertaba hacia el maestro Argemiro un respeto casi sagrado como el que inspiraba el padre Salazar o algún ingeniero blanco norteamericano. Blanco de aquellos que a menudo se instalaban en Sértegui u otro caserío, mientras realizaban estudios, proyectos de los cuales la gente ni se enteraba, y que tenía también su cocinero. Negro, naturalmente, irresponsable como el turco David. El maestro Argemiro era el prototipo del hombre probo, a la altura del sacerdote, a quien se confiaba con los ojos cerrados la nueva juventud. Llegamos. El maestro Argemiro se sentó recostado en una silla de cuero contra un guayacán, pilar de la casa y que sobresalía un poco de la línea de la pared. Yo había cumplido mi misión, lo cual me parecía importantísimo, mucho más que aquello para lo cual mi papá y mi mamá habían hecho venir al maestro, pues en realidad lo que iban a tratar era un asunto de mayores. Lo fundamental para mí era que yo era útil, que estaba en capacidad de ser mandados como los otros niños. Sin embargo, no pude desentenderme de lo que iban a decidir. El propio maestro Argemiro, después de cruzarse unas frases discretamente con mi papá y mi mamá, me llamó la atención en tono cariñoso, pero me pareció que como terminante. Arnoldo de los Santos, ¿te nace ir a la escuela? ¿O quieres prepararte desde ahora para otra cosa en la vida? ¿Qué te dice el corazón? No todos nacimos con la misma suerte, Arnoldo de los Santos. Yo he debido ser minero.
pero me dio por estudiar. Mi mamá lo comprendió e hizo los sacrificios necesarios para hacer de mí alguien diferente que abriera nuevos horizontes a la familia. A tu tío Arcesio le dio por andar por el mundo y es poeta. Julio Heraclio es marino. ¿Y tú? ¿Hacia qué se inclina tu corazón? Había grandes hombres con defectos físicos. A Cervantes le faltaba un brazo. Lord Byron era cojo. Milton, ciego. Desmotenes, el orador, tartamudo. Marco Fidel Suárez, más pobre que nosotros, fue presidente de Colombia. También es cierto, hay hombres lisiados que no han hecho mayor cosa, así como individuos bien plantados igualmente oscuros. ¿Qué deseas ser tú en la vida? Arnoldo de los Santos. Primero me nace ir a la escuela, maestro. Está bien, irás a la escuela. No había más que hablar. Sin embargo, nos queda un punto sin definir. Me parece a mí, compadre Argemiro, observó mi mamá. Yo sé a qué se refiere usted, comadre, aseguró el maestro. Se ve que nos entendemos, compa, dijo mi papá. Mi mamá, ese es el inconveniente, que yo sigo viendo, que cómo va a trasladarse a la escuela de mañanita y de tarde, volver a la casa. Y si se le coge una necesidad estando en clase, pedir permiso, salir rápido y regresar. No es fácil, compadre. No es lo mismo que tener uno sus dos pies, ¿no, compa? Convenido me llevarían cargado a la escuela, a la entrada, y me traerían a la casa, a la salida. Yo me encargaré de él, madrastra. Se apresuró a coger la tarea mi hermana Ernestina y agregó sonriendo. A como lo llevo al río, a que me ayude a traer agua.